Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vianey Izquierdo y pues yo soy su profesora de esta materia, Fundamentos de Contabilidad. Ya habíamos tenido la oportunidad de presentarnos vía mensaje. Espero que estén aprendiendo mucho y que sobre todo el material que les presenté en esta semana haya sido de su agrado. Si no, pues en cualquier momento pueden escribirme un mensaje por medio del aula virtual y pues compartirme sus inquietudes y buscar la manera de mejorar. Espero que les haya sido sencillo el seguir todas las actividades de esta semana. Esta semana empezamos con cosas muy básicas a manera de, pues, una introducción sobre este tema tan extenso que es contabilidad. En esta semana tratamos de empezar de lo básico, como fue la clasificación de las empresas. Hay diversas maneras en las que podemos clasificar a las empresas y no quiere decir que si una ya la clasifique por su actividad o giro, ya no la puedo clasificar por cuestión de la magnitud o por su forma jurídica. Todo depende de qué estoy buscando con esta clasificación. Por ejemplo, tenemos la clasificación de las empresas por actividad o giro y en este caso se dividen en industriales, comerciales y de servicios. Por ejemplo, una empresa industrial podría ser alguna armadora que trabaje para Volkswagen que haga, por ejemplo, los asientos. Esa podría ser el ejemplo de una empresa industrial. Una empresa con actividad comercial, pues podría ser un supermercado, por ejemplo, como Walmart, y una empresa de servicios puede ser una empresa, por ejemplo, que venda a lo mejor un tipo de publicidad, ¿no? Así lo podemos ver de esta manera. Y también tenemos la clasificación como origen del capital. Y si clasificamos aquí como origen de capital, pues tenemos las que son públicas, privadas y semipúblicas. Y en esto, pues podemos darnos cuenta, las públicas son aquellas empresas que pertenecen al gobierno, que por lo regular no tienen un fin de lucro, y las privadas son cualquier otra empresa de, por ejemplo, una papelería, una miscelánea, algo que sea de manera privado. Y una semipública, por ejemplo, Agua de Puebla es una empresa que es parte pública y parte privada. También tenemos la clasificación por magnitud de las empresas. Y en este caso, pues podemos clasificarlas de acuerdo a su tamaño. Hay pequeñas, medianas y grandes. También tenemos la forma jurídica y en este rubro las vamos a clasificar como individuales, cooperativas y sociedades y la unión temporal de las empresas. De acuerdo a lo que yo esté analizando o estudiando, puedo clasificar a las empresas y así obtener mejor información. También tenemos las que son de ámbito estatal, que pueden ser nacionales, multinacionales, regionales, locales. También podemos clasificarlas de acuerdo a su finalidad. Tenemos algunas que son con fines de lucro, otras sin ánimo de lucro, tenemos con fines sociales, con fines deportivos y el tamaño de acuerdo a la gente que trabaja en la empresa. Por ejemplo, hay empresas unipersonales que solamente son de un empleado, también tenemos las pequeñas, que son menos de 250 empleados, las empresas medianas, que son de 250 a 1000 empleados, grandes, que son más de 1000 empleados. El clasificar a las empresas en cualquiera de todos estos ámbitos que acabamos de ver, nos va a ayudar a facilitar algunas tomas de decisiones. Y bueno, vamos a partir de lo básico, como les comentaba al iniciar esta clase, de la importancia de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? A veces nos imaginamos que, bueno, no sé, solamente lo hacen los contadores y se la pasan haciendo cuentas y se llenan de papeles y pues ahora escuchamos, ¿no? Que hay muchísimas pues cambios dentro de las leyes, que hay reformas fiscales y que de repente van cambiando la facturación, pero
va más allá de hacer simples cuentas y llevar papeleo. La contabilidad es muy importante dentro de las empresas porque se encarga de recabar y proporcionarnos información para ayudarnos con esta toma de decisiones. ¿Qué tipo de información podemos obtener? Bueno, la contabilidad nos va a mostrar datos económicos y se convierte por esto en una fuente de información porque de aquí vamos a poder obtener, de acuerdo a la decisión que queramos tomar, la información que necesitemos. Durante esta semana también pudimos ver que la contabilidad pues siempre se dirige de acuerdo a un usuario. No es la misma información que necesita a lo mejor un socio para tomar o pensar aumentar tal vez su aportación de capital o tal vez está pensando en salirse, entonces necesita cierta información de los estados financieros para poder tomar esta decisión o tal vez operativamente contemplar si es importante contratar más gente o qué tan importante sería cambiar de proveedor de alguna materia prima o de algo que estemos utilizando. Nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a los gastos que tenemos internamente en las empresas. Por ejemplo, por medio de la información contable yo me puedo percatar si tal vez estoy gastando muchísimo en servicio telefónico o si estoy gastando de más a lo mejor en la flotilla, en combustible. La contabilidad pues es una herramienta muy importante en todas las empresas, no importa el giro que tengan, no importa si tiene fines de lucro o no, es como si fuera una radiografía de la empresa. Nos va a mostrar cuál es el estado de la empresa actual. Y una de las cosas más importantes es que la información esté actualizada y que la puedan verificar en cualquier momento para que puedan tomar decisiones. ¿En qué otra cosa nos ayuda la contabilidad? Pues nos ayuda esta información a analizar cuáles son las opciones que tenemos para una toma de decisiones. Por medio del análisis de esta información nos podemos dar cuenta si la empresa está siendo rentable o si necesitamos hacer algún cambio antes de que a lo mejor queramos comprar algo y ya no haya dinero en las cuentas. Es muy importante esta información ya que de esto depende pues que se logren los objetivos y metas dentro de una empresa. Hay diferentes estados financieros, los vamos a ir viendo poco a poco, pero lo más importante es que hagamos conciencia que es indispensable poner mucha atención en esta información que presentamos, porque no nada más se trata de cumplir por no tener Hacienda encima o no tener al Seguro Social o no tener a la autoridad encima, sino esto nos va a ayudar a tener realmente una empresa sana y que podamos seguir con las actividades normales sin caer en algún riesgo ni legal, que realmente sea algo rentable para nosotros y nos ayude a crecer a lo mejor en determinado momento. Si de repente vemos que nuestros números van muy bien, podremos tomar la decisión de crecer, a lo mejor abrir una tienda más o aumentar nuestra línea de producción. En cualquier, no importa qué nos dediquemos, no importa si en sus servicios, si es una industria, no importa qué me dedique, la contabilidad me va a servir muchísimo, es una herramienta primordial porque me va a proporcionar la información necesaria para tomar cualquier tipo de decisiones. Y pues en esta materia que se llama Fundamentos de Contabilidad, vamos a estar viendo la importancia de todo esto y poco a poco nos vamos a ir adentrando en cada uno de los estados financieros básicos para que ustedes poco a poco puedan irse empapando de toda esta información. Bueno, como lo mencionábamos también, pues tiene mucho que ver con las obligaciones fiscales y las obligaciones que tenemos con la autoridad con respecto al manejo de la contabilidad. Y bueno, hay un marco legal de la contabilidad. ¿Qué es esto? Son leyes y reglamentos que fijan la obligación. Esto se refiere a la información, ¿cómo la voy a presentar? Ajá. ¿Y qué leyes o qué códigos me van a marcar la manera en la que debo presentar esta información y cómo la debo de llevar, ¿no? Por ejemplo, hay un código de comercio de la contabilidad mercantil. También tenemos la ley del impuesto sobre la renta. Existe un código fiscal de la federación, el reglamento del código fiscal de la federación y la ley del impuesto al valor agregado. En cada una de estas leyes o códigos se van a marcar
la manera en la que yo debo presentar esta información y cuál es la base para los cálculos que yo debo reportar de acuerdo a los impuestos, que bueno, de acuerdo a estos cálculos también yo voy a saber cuánto es lo que voy a pagar de impuestos. Entonces, es sumamente importante que no perdamos de vista que, ok, sí estoy recabando información, pero también hay una autoridad que me va a mostrar los parámetros y cómo debo presentar esta información para que realmente le sirva a la, utilidad, a la autoridad lo que yo le estoy presentando. Entonces, no perdamos de vista que hay un marco legal dentro de la contabilidad. Ahora, también esta semana estuvimos tocando un poco el tema de las normas de información financiera. Estas normas de información financiera, pues es un marco regulador que nos permite pues a todos hablar del mismo idioma, hablando de todo este tema de globalización y la competitividad, que nos permiten estructurar la teoría contable. ¿Qué quiere decir esto? Yo te voy a mostrar, la ley dice tal y yo te voy a enseñar cómo lo vas a llevar a la práctica. Nos dice los límites, nos dice cómo se va a presentar esta información, con qué condiciones de operación. Y la finalidad de todas estas normas de información financiera es que evita discrepancias de criterios. Sobre todo esto va muy enfocado a las empresas que son transnacionales, que hacen a lo mejor algún tipo de intercambio, venta o compra con alguna empresa de otro país. Y se toma la decisión de hacer esto precisamente porque pues cada país tenía sus propias leyes o su propia forma de manejar la contabilidad. Y cuando se tenía que hacer alguna operación internacional, por ejemplo, que estuvieran involucradas dos o más empresas de otros países o de países diferentes, pues había discrepancias en cuanto a cómo se presentaba la información, a lo mejor algunos porcentajes, a lo mejor impuestos, pagos, y no era entendible muchas veces la manera en que se presentaban. Por ejemplo, si yo de aquí de México le iba a comprar algo a Estados Unidos o a lo mejor a España, la manera en que yo presentaba mis estados de resultados, para ellos no era tan clara la información que les estaba presentando y obviamente esto nos llevaba a no tomar buenas decisiones y a no entender la información que se estaba presentando. Por eso es que se determina iniciar con estas normas de información financiera para que de manera global hubiera como una ley o un marco legal que nos indicara la manera de realizar estas cosas y que todos estuviéramos hablando en el mismo idioma y ya no teníamos que decir, ah, bueno, es que aquí en México se lleva de esta manera, pero aquí en mi país lo llevo de esta otra manera, sino estandarizar y hacerlo de manera homogénea para que todos pudieran entender este tipo de información y ayudar a hacer mucho más fáciles las operaciones entre empresas de diferentes países y no que al momento de tomar la decisión de tal vez comercializar con una empresa de otro país, dijéramos, ay, no, es que no le entiendo bien su información, mejor buscamos otro proveedor de aquí porque está muy confusa, no sé cómo presentarla, no sé qué leyes debo de tomar, no sé qué límites o qué condiciones debo de seguir para realizar esta operación. Por eso es que se decide llevar a cabo esto de las normas de información financiera, que nos sirven muchísimo para realizar esto. Dentro de las normas de información financiera se divide en varias series. La serie A son las básicas, que son las que estuvimos viendo en esta semana. Es muy importante toda esta teoría. A lo mejor de repente esta semana se les hizo pesado en cuanto a información, pero es la base con la que vamos a empezar a aprender a hacer los cálculos. Por eso es tan importante que no perdamos de vista esta información y que nos detengamos si hay alguna duda o hay algo que no nos queda muy claro, porque si no se puede ver afectado el desarrollo de los estados financieros o conforme vayamos avanzando, si quedan algunos temas pendientes, nos va a costar más trabajo. Entonces, tenemos las normas de información financiera y se dividen en dos. Tenemos un marco conceptual y luego tenemos normas particulares. ¿De qué se trata esto? Primero vamos a ir viendo la estructura de las normas de información financiera, postulados básicos, necesidades de los usuarios, características cualitativas de los estados financieros, elementos básicos de los estados financieros, su reconocimiento y evaluación, presentación y revelación,
supletoriedad y de aquí nos vamos a las normas particulares y aquí vamos a hablar de los estados financieros, conceptos específicos e industrias especializadas. ¿Por qué se marca o por qué se divide de esta manera? En la parte del marco conceptual, yo siempre les digo que es como la teoría, es como el instructivo de cómo vamos a ir usando, cómo vamos a ir aplicando estas normas de acuerdo a pues la razón de ser de la empresa que estemos laborando, de la empresa que estemos iniciando. De acuerdo a esto, nos vamos a fijar qué es lo que necesito de acuerdo a mi actividad para presentar esta información respaldada por las normas de información financiera. Aquí viene el tema de por ejemplo, de necesidades de los usuarios y les comentaba al principio, la contabilidad es una herramienta primordial que brinda información a cualquier usuario. Entonces aquí debemos presentar la información financiera de acuerdo al usuario que vaya dirigido. Nos va también a decir estas normas qué características o cómo debo presentar los estados financieros, qué elementos básicos deben de tener, o sea, cuál es como el mínimo de información o de requisitos que debe tener un estado financiero para ser válido, qué valor va a tener esta información y esto me va a servir como una guía para que yo pueda presentar toda esta información contable. Las normas particulares, como su nombre lo dice, ya nos habla de las normas financieras para algunas industrias especializadas y esto pues nos va a ayudar a pues llenarnos de conocimiento para saber qué es lo más importante o cómo debo presentar estas normas. Por eso es que tal vez esta semana haya sido un poco pesada en cuanto a información. Yo les pido por favor que sigan muy bien las actividades porque esto va a ir como aumentando en grado de dificultad en cuestión de cálculos y en cuestión de reglas. Por eso es importante que todo quede muy claro desde el principio. Y a lo mejor quien vio el nombre Fundamentos de Contabilidad se vio desde el principio que iba a estar haciendo cuentas y sacar la calculadora, pero sí lo vamos a hacer, vamos a estar haciendo ejercicios y vamos a estar aprendiendo muchas otras cosas prácticas, pero para poder estar con esta información es muy importante que esta parte o esta base, esta teoría, esté muy fuerte para que nos ayude a tomar buenas decisiones. Porque, pues si nos regresamos un poquito a esta importancia de la contabilidad, donde dice que pues vamos a tener datos económicos, como les mencionaba, es una fuente de información que cómo la vamos a llevar a cabo con los datos económicos. Pero si yo estos datos económicos o el registro de mis operaciones de todos los días no lo tengo actualizado o no tengo bien establecida la información, bien organizado de, a ver, tú, por ejemplo, que estás en esta área, te vas a encargar de entregarme esta información. Al final, de nada nos va a servir tener muchos papeles o tener muchos registros si no sabemos en qué utilizar esta información. Es importante darle la seriedad correspondiente a este tema de la contabilidad, porque si bien no es algo difícil, o sea, es algo que es bastante sencillo, sí es primordial ser muy organizados y hacer las cosas en tiempo y forma. Tal vez anteriormente era mucho más fácil pues ir volteando y decir, a ver, ¿qué operaciones hubo ayer? ¿Qué es lo que voy a facturar? ¿Qué es lo que tengo que ver que se vendió ayer? Hoy en día, por la tecnología, las cosas deben ser al día y yo debo tener la información lista en cualquier momento que se deba de tomar una decisión o en cualquier momento que alguien me pida esta información. Porque si no, pues de nada me va a servir tener ahí un montón de registros y un montón de información si no puedo ni siquiera aplicarlo, porque en el momento en el que yo necesito algún dato para tomar información, no lo tengo a la mano. Y entonces, ¿qué es lo que voy a afectar? Pues puedo afectar muchas cosas, puedo afectar la toma de decisiones importantes, a lo mejor estamos por hacer algún negocio en otro país y creo que no tengo la estructura para hacerlo o tal vez siento que me falta gente y esta información financiera, si está en tiempo y forma, me puede ayudar a ver de qué manera
puedo acomodarme a lo mejor con la gente que ya tengo o no. Recuerden que la contabilidad no es solamente para la Secretaría de Hacienda, sí hay una parte legal que debemos cumplir, sí está la parte de impuestos y todo lo que debemos presentar ante la autoridad, pero también hay que conocer esto de la contabilidad para poder exprimir y sacarle todo el jugo posible, ya que nos ayuda muchísimo para tomar decisiones. Nos puede ayudar para medir productividad hasta de los empleados, tal vez ver qué tanto estoy gastando en un departamento y qué tan rentable es por los resultados que me está dando este departamento. Hay estados financieros que nos permiten saber si estamos perdiendo o ganando y no solamente quedarnos con esa información, porque los estados financieros no solamente demuestran si estoy perdiendo o ganando, sino también me ayuda a hacer un análisis mucho más minucioso en cuanto a la materia prima que estoy utilizando, en cuanto a los tiempos de entrega, los tiempos de producción, qué tanto me conviene a lo mejor vender este producto o dar un precio de mayoreo, si tal vez el costo más fuerte es por el gasto de envío. Nos ayuda a hacer un análisis que nos permita valorar si el precio que estamos ofreciendo al público es el adecuado, si realmente me ayuda a sacar todos mis gastos fijos. Como les decía en un inicio, es literalmente como si fuera una radiografía o como cuando vamos a hacernos un chequeo y nos sacan estudios de sangre y te dicen, pues tienes tanto de colesterol, tanto de triglicéridos y te dicen qué tan saludable está tu sangre a lo mejor, qué tan saludable te encuentras en términos generales y con base en esto tomar una decisión. Es así mismo la contabilidad. Nos va a ayudar pues a conocer la empresa, porque eso también es algo muy importante. Esto de conocer lo que está sucediendo en la empresa no solamente es trabajo del contador y decir, a ver, dame números, ¿hay dinero o no hay dinero? Es algo mucho más profundo que debemos aprender a analizar y a comprender esta información. No importa que no vayamos a ser contadores, no importa que seamos administradores o la carrera que estemos estudiando, esta información es de vital importancia. Yo siempre les pongo el ejemplo de cuando empezamos a trabajar, ¿no? Cuando tienes un trabajo, ¿qué es lo que te dicen? O sea, tú vas a pedir trabajo y obviamente preguntas cuáles van a ser mis funciones, a qué me voy a dedicar, cuál va a ser mi horario, cuánto me van a pagar, ¿no? Esa es por una parte, esa es una parte de la información que yo debo tener para empezar a trabajar, qué prestaciones voy a tener, qué tengo que hacer, a lo mejor hacer algunos supuestos en caso de que tenga que tomar algunas decisiones y pues lo más importante es cuánto me van a pagar y cada cuándo me van a pagar y cómo va a ser esta forma de pago. Entonces, con esta información yo ya tengo más o menos pensado cuánto es lo que destino de lo que gano para a lo mejor mis gastos fijos, ¿no? Si tengo que pagar renta o a lo mejor pues mi transporte, mi comida, lo que sea que sean mis gastos fijos. Y a partir de esta cantidad que me digan, yo voy a decir, pues si me conviene, no me conviene, si me alcanza o no me alcanza. Así de importante, nada más que a un nivel mucho más global, es la contabilidad. Porque imagínense que no sepamos cuánto ganamos y no sé cuánto voy a gastar y no sé entonces cuánto dinero tengo en la cuenta y solamente me doy cuenta que ya no tengo cuando me rechazan mi tarjeta en el súper, ¿no? Por ejemplo. Y pues las cosas no son así, ¿no? Constantemente nosotros estamos checando a ver cuál es el saldo de mi tarjeta. Si quiero comprar tal, me alcanza para comprarlo o a lo mejor es un gasto innecesario en este momento. Igualito es la contabilidad. Yo debo saber, a ver, a lo mejor si tengo una fiesta y tengo que comprar un regalo, pero a lo mejor es la misma semana que me toca pagar la renta. O sea, debo ir haciendo mis cuentas, debo hacer un presupuesto y planear. Exactamente igual es la contabilidad. Además de que existen diferentes tipos de contabilidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la contabilidad administrativa que nos ayuda en la toma de decisiones interna más que externa. Tenemos también contabilidad de costos. Tenemos diferentes tipos de contabilidad que nos van clasificando o van como desmenuzando esta información para hacerla como más especializada de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Y ese es el chiste de estudiar este tema de contabilidad,
que sepas exactamente qué es lo que debes hacer o a dónde debes acudir para tener esta información. Ajá, que ya sepas, bueno, pues si es algo que tenga que ver más con administrativo, pues entonces es importante voltear a ver la contabilidad administrativa, o tal vez si lo que a mí más me gusta es el tema de finanzas y la autoridad y todo esto, pues puedo enfocarme más al área fiscal. Es un tema bastante amplio esto de contabilidad y tiene opciones enormes, o sea, es una larga lista de opciones en las que tú puedes encontrar información de acuerdo a lo que tú estés buscando. Pero en cualquier tipo de contabilidad, no importa en dónde, lo más importante es que la información que estés mostrando sea confiable, o sea, que realmente puedas confiar en esa información, que estés seguro que lo que estás leyendo en ese estado financiero es 100% verdad. Lo que les decía, que esté en tiempo y forma para que pues realmente te funcione para tomar decisiones. Y estar organizados para que podamos saber en qué momento, bueno, ahorita ya puedo saber a lo mejor cuánto se va a producir, en qué tiempo, cuánto me va a costar y sobre todo que todas las áreas de la empresa estén en comunicación, porque de nada me sirve a mí. Por ejemplo, si yo soy el contador, ¿no? Pues yo tengo toda la información, yo me voy a encargar de hacer todos los cálculos, el dueño de la empresa no se va a preocupar por el pago de los impuestos, nunca van a venir a tratar de ejercer el cobro porque siempre voy a tener todo en orden, pero si yo no comparto esa información, si yo de repente veo en algún registro que a lo mejor algún proveedor o alguna materia prima, algo está desfasando los gastos o estamos en una época difícil y hay que reducir gastos, si yo no comparto esta información, pues tampoco va a servir de nada y se va a quedar ahí en el limbo. Por eso es tan importante tener buena comunicación, no importa en el departamento en el que estemos, y darle esta importancia a la contabilidad. Tratar de analizar toda la información y aprovechar, sobre todo lo que nos pueden mostrar los estados financieros de acuerdo al estado financiero del que estemos hablando, ¿no? Pero es muy importante llevar un orden en este registro y siempre apegándonos a todo el marco legal de la contabilidad. Que bueno, estos son leyes y reglamentos que se fijan y que nos marcan cuál es la obligación que yo tengo. Si yo decido a lo mejor poner una sociedad sin fines de lucro, eso no quiere decir que porque no tenga fines de lucro, entonces me voy a lavar las manos y no tengo ninguna obligación. Por ejemplo, en la primer diapositiva que veíamos la clasificación de las empresas, no importa qué me dedique, no importa cuál sea el origen del capital, si es con fines de lucro o no, si tengo solamente 10 empleados o tengo 2,000 empleados, no importa a qué me dedique, siempre debo pues tener alguna obligación con las autoridades y por eso es muy importante que veamos primero en dónde nos encontramos, qué tipo de empresa soy. ¿Cuál es mi actividad? ¿De dónde viene mi capital? ¿Qué tamaño tiene mi empresa? Ajá, no solamente me voy a cerrar ¿y qué? ¿Tu empresa qué se dedica? Pues es una empresa de servicios. Oye, ¿y es pequeña, mediana o grande? Híjole, pues quién sabe, ¿no? Pues yo la veo como un poco mediana. Entonces es importante tener esta información porque de acuerdo a esto vamos a poder saber los límites en el marco legal que tenemos de acuerdo al giro de nuestra empresa o de acuerdo a la finalidad, de acuerdo al tamaño del personal. Incluso nos sirve esta clasificación para, por ejemplo, algunos programas que hay de apoyo a las empresas por parte del gobierno, que nos dicen, bueno, esto va dirigida para empresas privadas, a lo mejor empresas medianas privadas, que sean nacionales con fines deportivos, ¿no? Por decirles algo. Entonces, si yo no tengo bien establecida cuál es la información, a qué me dedico y si seré con fines deportivos o no, difícilmente también puedo aprovechar estas oportunidades. Y bueno, como se los mencionaba, en cuanto al marco legal, aquí no va a venir específicamente, a ver, tú, Vianey, SADCB, tienes que cumplir con estas cosas, sino en el Código de Comercio o en, en la ley del impuesto sobre la renta, aquí es donde yo voy a buscar, a ver, mi empresa es de servicios o mi empresa a qué se dedica y de acuerdo a esto voy a buscar, ok, entonces ya vi que mi obligación es tal, debo cumplir en tiempo y forma
o ya sé que mi límite está aquí, busco información mercantil a lo mejor o algo que nos pueda orientar, pero ¿cómo voy a cerciorarme de que esta información sea correcta si no sé cómo se clasifica mi empresa? Si a lo mejor voy a pedir un crédito y viene, ¿cuál es la actividad o giro de su empresa? Híjole, pues quién sabe, ¿no? Pues hacemos comida o hacemos chocolates o hacemos postres, pero no tenemos, si nosotros no tenemos bien identificado cuál es nuestra actividad, pues imagínense cómo estará lo demás, ¿no? Eh, es muy importante que tengamos siempre la información que necesitamos para esta toma de decisiones. Y siempre tomar en cuenta estas normas de información financiera, que como ya lo dijimos, nos va a establecer los límites y las condiciones de operación y me van a estructurar, como podemos ver en el esquema este que estábamos viendo. Esto, las normas de información financiera no es más que la estructura de cómo voy a presentar esta información contable. Aquí me van a marcar exactamente los conceptos que debo seguir o cómo debo presentar toda esta información para estar alertas. Y para, sobre todo, tener las cosas en tiempo y forma. No nada más voy a decir, me imagino que lo debo presentar así y no tengo idea de qué es lo que me marca la ley y después vienen las complicaciones. O de repente sucede que, ay, bueno, la verdad es que yo ahorita a lo mejor no pienso hacer ninguna transacción con alguna empresa de otro país, entonces pues ni siquiera es necesaria que voltee a ver las normas de información financiera. ¿Y qué pasa si en un futuro eh, va creciendo la empresa y surge la posibilidad de hacer este negocio? Imagínense regresarse y cambiar toda la información para poder presentarla de acuerdo a las normas de información financiera. Realmente sería trabajar doble. Lo ideal es poder hacer las cosas bien desde el principio y sobre todo planear y fijarnos bien hacia dónde queremos ir con esta empresa. Y partiendo de esto, pues aprovechar esta herramienta que es la contabilidad para tomar decisiones correctas en cualquier ámbito. De verdad, es increíble toda la información que te puede proporcionar la contabilidad en cualquier ámbito de la empresa, en cualquier departamento es necesario, incluso no solamente de manera global, sino podemos ir, si es una empresa grande, podemos ir separando por departamentos o por áreas, incluso por productos, como si fueran empresas más pequeñas para ver la rentabilidad de cada uno de los departamentos. Tal vez tengo un departamento a lo mejor de mercadotecnia que es mucho más los gastos que me está produciendo que los beneficios que estoy obteniendo. Entonces, partiendo del análisis de esta información del departamento, yo puedo decidir si voy a seguir con este departamento o no, qué tan rentable es, ¿no? O también puedo ver no sé, a lo mejor mi inversión en publicidad es muy poca y me estoy viendo afectada en la difusión de mi producto y reviso en los estados financieros y realmente casi no he invertido en la imagen de la empresa tal vez. Entonces esto nos ayuda a tomar esas decisiones y verificar desde un inicio, o sea, si yo me paro en este momento en blanco y digo, a ver, se me está ocurriendo poner una empresa, ¿no? Voy a vender pasteles, por ponerles un ejemplo. Entonces, debo empezar a planear y desde que estoy planeando, ya estoy haciendo como la base de mi contabilidad, ¿no? Porque estoy pensando, ¿con cuánto voy a empezar, no? ¿Me alcanza a mí para arrancar este negocio? O a lo mejor voy a buscar que mi mejor amigo, que mi mamá, que mi papá, que el primo sean mis socios. Ajá, desde aquí ya estoy interviniendo con la contabilidad. ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Voy a pagar renta o tengo algún lugar en específico? De aquí ya empiezo a ver con qué voy a contar. ¿Qué necesito para hacer estos pasteles? Bueno, pues a lo mejor necesitas un horno, una batidora, necesitas un refrigerador, utensilios de cocina, gas, una instalación de gas. Y desde aquí van a ir ustedes viendo más adelante cómo vamos tomando información desde un inicio. Entonces, la contabilidad te ayuda desde planear, o sea, desde que estás iniciando un proyecto, a ponerlo en números reales y no solamente imaginarme cómo sería poner un negocio, sino realmente hacer números y decir, a ver, si me alcanza con esto, o a lo mejor digo, híjole, pues sí quiero hacer pasteles, pero en este momento no me alcanza para la instalación del gas, pues no es algo que puedas hacer sin gas. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer?
A lo mejor ver si estás rentando un lugar muy grande, ¿no? Por decir algo. Estoy rentando un lugar muy grande, no necesito un lugar tan grande, entonces mejor busco un lugar más pequeño, me ahorro un poco de renta y con eso que me sobra, checo cómo está lo del gas. O a lo mejor estoy buscando en dónde voy a rentar, debo buscar un lugar que tenga todas esas especificaciones para que yo pueda llevar a cabo mi producto, porque si no, pues realmente no me va a servir. Entonces, ya tengo planeado bien dónde, cuándo, ya, ya hice mis primeras compras, ya tengo los ingredientes y entonces ya podemos empezar a operar. ¿O cuántas personas voy a contratar? ¿Puedo solo? ¿No puedo solo? Me ayuda desde la planeación. Ya que estoy operando, me ayuda a tomar decisiones en cuanto a lo que estoy haciendo, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los proveedores. ¿Qué tanto me conviene seguir con este proveedor o no me conviene? ¿Qué producto estoy vendiendo más? ¿Qué producto estoy descuidando y a lo mejor me falta hacerle un poco de promoción? Me ayuda a verificar qué producto es el más fuerte, ¿no? Tal vez ese producto me ayude a jalar a la gente a que compre otro producto, muchas estrategias que nos van a permitir tomar decisiones inteligentes de acuerdo a esta información que veamos en los estados financieros. Entonces, si nos regresamos al proceso de tomar la decisión de vender pasteles, imagínense, ya nos ayudó este tema de la contabilidad desde un inicio, ¿no? Ya me ayudó a proyectar, ya me ayudó a planear, ya estoy operando, me ayuda a crecer o me ayuda a lo mejor a analizar en qué estoy gastando, cuánto me puedo ahorrar, cuánto no me puedo ahorrar. Es muy importante también cuidar la calidad de los productos en cuanto a, bueno, sí me sale más barato, pero a lo mejor hace que se tarde un poco más en quedar listo el pastel y eso me hace gastar más gas. Toda esta información sale de estos documentos contables, donde no nada más vamos a saber, ganamos o perdimos, porque incluso puede haber empresas que en cuanto a utilidad no salgan tan mal, pero que realmente no esté siendo tan llamativo el negocio para los socios por a lo mejor la complejidad de la operación o todo lo que tenga que suceder para llegar el producto terminado a las personas, o tal vez si mi mercado es muy cerrado. Esto me permite analizar cualquier tipo de información que yo necesite para tomar cualquier decisión, no importa de qué departamento sea. Y es muy importante que consideremos este tema de la contabilidad, que nos quitemos y abramos un poco nuestra mente, que no solamente nos va a servir si yo voy a ser contador, sino que si estoy estudiando administración de empresas o cualquier otra carrera, yo voy a poder entender esta información y utilizarla. La información ahí está. Lo importante es que sepamos para qué nos sirve y para qué la podemos utilizar. Entonces, no se angustien porque en esta semana fue mucha teoría. Espero que no se les haya hecho muy pesado, pero se va a poner mejor. Van a ver que vamos a empezar a hacer ejercicios, vamos a hacer prácticas y pues esto les va a ayudar a ir comprendiendo mejor para qué me sirve toda esta información. Vamos a ir viendo de qué manera nos ayuda a tomar decisiones y pues espero que esta segunda semana que ya casi está por empezar, nos podamos enfocar bien a esta materia. Cualquier duda, de verdad, mándenme algún mensaje por el aula virtual. Estamos a sus órdenes. No se queden con ninguna duda y sigan las actividades. Si alguien necesita alguna información adicional o quiere ver, no sé, cualquier duda que tengan con respecto a la materia, yo sigo a sus órdenes, estamos en contacto siempre por el aula virtual. No se olviden de realizar las actividades. De verdad, es algo importante, sobre todo también que hagan los foros y todas estas actividades que les permiten socializar con sus otros compañeros, porque no nos quedamos nada más con nuestro punto de vista, sino podemos ampliar un poco nuestro criterio, a veces escuchando la opinión de los demás. Entonces, los invito a que le sigan echando muchísimas ganas. Seguimos en contacto y cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. El próximo viernes va a ser la otra clase síncrona. Espero que se pueda conectar la mayoría para que le demos seguimiento a sus dudas y pues que tengan un excelente inicio de fin de semana, que tengan muy bonita tarde. Hasta luego y muchas gracias.